RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué gusto de saludarlo, ingeniero Tavera. Muy amable por atender esta comunicación. Muy buenas tardes. Bien, el Instituto Geofísico del Perú, tenemos entendido, va a realizar hoy una conferencia virtual, terremoto de 1974, ¿no? Hace 36 años, ¿no? El sismo que... 56 años, ¿no? No, 26, 46 años, estoy medio... El sismo que cambió el rostro de Lima y Callao en el marco del ciclo de conferencias Conciencia Geofísica, ¿no? ¿Por qué traer estos temas y cuáles son las lecciones que hemos aprendido con el paso de los años, ingeniero Tavera? Bueno, un día como mañana, 3 de octubre, 9:30 de la mañana, más o menos, aproximadamente, ocurre un sismo de magnitud bastante importante en la región central del Perú, magnitud 7.7, 7.8, es un sismo en cuanto a la magnitud menor que el de Pisco, pero representa el último evento importante que ocurrió en la región central y que afectó a la capital Lima metropolitana. Aunque el sismo fue percibido desde Ancón hasta aproximadamente Cañete, los mayores daños se dieron en Lima metropolitana, básicamente en los distritos de Chorrillos, en Lima Centro y el Callao, obviamente, ¿no? Y también una cosa muy importante es que las viviendas que fueron afectadas, básicamente fueron aquellas de construcciones muy antiguas, viviendas de adobe y quincha que persistían en esos años, ¿no? Y en las zonas de Callao también construcciones similares, ¿no? Entonces yo creo de que de esos años a la fecha Lima ha crecido enormemente, ha habido un crecimiento bastante importante después del año 74, han aparecido nuevos distritos con un desarrollo urbanístico que no es el adecuado para una ciudad o para una región altamente sísmica, ¿no? Pues probablemente el riesgo de nuestra ciudad Lima metropolitana haya cambiado, pero ha cambiado en el sentido de que el riesgo se ha incrementado mucho más. ¿Esto qué significa, ingeniero Tavera? ¿Que este tipo de eventos, estos terremotos, pueden ser cíclicos con el paso de los años? Mire, lo que está mencionado es cierto, los terremotos o los eventos sísmicos son cíclicos. Los más pequeños tienen periodos de retorno muy cortos y los más grandes tienen periodos de retorno bastante grandes también. Pero también lo que hay que entender es que el terremoto del 74, como repito, tuvo una magnitud de 7.8 aproximadamente, y si hablamos de grandes eventos, tendríamos que pensar en el que ocurrió en 1746, que es un evento que tuvo magnitudes probablemente mayores a 8.5. Muchos autores hablan de 8.8, 9.0, o sea que estamos hablando de eventos realmente importantes desde el punto de vista de estos peligros naturales, ¿no? Entonces el escenario, que repito, es bastante diferente al año 1746 como ciudad, el año 1974 como ciudad, al 2020 como ciudad. Ahora, de acuerdo a las investigaciones que siempre realiza el Instituto Geofísico Peruano, ¿es posible, ingeniero Tavera, identificar algunas zonas o por lo menos establecer algunas zonas donde existan probabilidades de que vuelvan a ocurrir este tipo de eventos como el que estábamos comentando del año 1974 en Lima, donde además en alguna oportunidad conversaba con usted nos dice que siempre hay una alta acumulación de energía sísmica, ¿no? ¿Esto se puede presentar tanto en Lima como en otros puntos del país? Bueno, mire, yo creo que lo podemos reducir en conceptos bastante claros. Ya sabemos que los terremotos son cíclicos, los sismos son cíclicos. La investigación hoy en día ha dado pasos bastante importantes para llegar a entender este peligro natural. Hoy en día sabemos, ¿no?, de que podemos identificar de manera bastante clara dónde podrían presentarse los próximos grandes eventos que afecten al Perú. Hemos hablado muchas veces de que en la costa central, en la región Lima, se está acumulando energía desde hace más de 270 años, ¿no? Y esa energía es tanta que obviamente este sismo, que aparentemente va a ser el sismo de Lima, va a ser un sismo que va a afectar a todo el territorio nacional.
de diferente modo, pero va a afectar, ¿no? Entonces yo creo de que ese conocimiento ha ido en avance, el desarrollo tecnológico también ha ido en avance. Lo que no ha avanzado al mismo ritmo es la cultura de prevención que pueda tener la población en el país. Siempre reaccionamos, cuando ocurre un evento sísmico, siempre reaccionamos como si fuera la primera vez que ocurriera un sismo en el país. Y eso no es cierto, ¿no? Somos un país altamente sísmico. Antes de hablar justamente de la necesidad de fortalecer esta cultura de prevención, ingeniero Tavera, Lima, usted nos explica que siempre es latente que se presente un hecho de esta naturaleza, ¿no? ¿Otros puntos del país también presentan esas mismas condiciones? ¿Se podrían presentar esas mismas condiciones de Lima? Perdón, no lo escuché bien. Sí, usted me decía que en Lima siempre en Lima se presenta esa situación, ¿no? Esa latencia de un riesgo de un sismo de esa naturaleza. ¿Hay otros puntos del país que también presentan características similares o donde hay alta acumulación de energía sísmica fuera de Lima? Y escucho como si tuviera eco y no le comprendo muy bien, pero lo que se sabe es de que la región sur del Perú, la región costera del sur del Perú, es dinámicamente más activa, por eso hay más cantidad de eventos sísmicos. La región central le sigue con una gran historia de eventos sísmicos. Creo que cuando revisamos la historia de los grandes terremotos en el Perú, la mayor cantidad están presentes en la región central, y obviamente es porque desde muy temprano pues teníamos ya población concentrada en la región central del Perú, y está permitido de que vayamos construyendo una base más confiable de los eventos sísmicos que han afectado al país, ¿no? Y en la región norte los sismos son menores en cantidad, pero obviamente también nos muestra de que la deformación es importante a lo largo de todo nuestro territorio. Nuestra cordillera de los Andes es producto de la ocurrencia continua de terremotos. Cada vez que hay un terremoto, la cordillera de los Andes va creciendo al orden de 4 milímetros por año, y eso yo creo que es un fiel reflejo de que la deformación que se produce en el país, en el continente, en la zona continental, es el resultado de esas fuerzas que están actuando en la zona de choque de placas, convergencia de placas, que da origen a los terremotos. Ahora, en esa línea de análisis que usted traza, ingeniero Tavera, ¿por qué es importante seguir fortaleciendo una cultura de prevención en todo el país? Ya, esto es importante por el sencillo hecho de que tenemos que aprender. Si miramos el terremoto del 2007, lo que tenemos que entender ahí es de que los terremotos solamente sacuden el suelo con mayor o menor intensidad. Es todo lo que hacen los terremotos o los sismos, ¿no? Las personas son afectadas simplemente porque las estructuras, llámese viviendas, establecimientos públicos, colapsan, y lo hacen porque han sido mal diseñadas, mal construidas, material equivocado probablemente, o lo han hecho sobre suelos que no son los adecuados, o la construcción no conversa de manera adecuada con las características del suelo. Entonces colapsan y ahí se afecta a las personas, ¿no? Entonces el crecimiento de las ciudades no se ha hecho de manera ordenada y de una manera, desde el punto de vista pensando en que en algún momento tiene que ocurrir un futuro terremoto, ¿no? Entonces yo creo que hay un trabajo bastante fuerte que hacer, y eso solamente nos va a llevar a adquirir cada vez más cultura de prevención. El punto más delgado, o el punto que aún nos falta reforzar, es la cultura de prevención que pueda tener la población. Y eso lo vemos cuando INDECI hace simulacros. Siempre la estadística dice que han participado el 30, el 40% de la población. Significa que hay un 60% de población que podría resultar afectada de ocurrir un sismo porque no ha participado en esta parte de la capacitación. Bien, permítame abordarle otro tema, ingeniero Tavera, porque tenemos conocimiento que usted escribe cuentos educativos, ¿no?, que están referidos a temas sobre sismología y terremotos, ¿no?, y que están dirigidos justamente a los niños, ¿no?, y está próximo a presentar el libro Terremotos versus Sismos, frases y reflexiones para recordar, ¿no? ¿Por qué es tan importante que los niños se interioricen con estos temas? Y usted lo está manejando de una manera que me parece bastante interesante desde los cuentos educativos, ¿no? Bueno, mire, en muchas reuniones técnicas en las cuales he participado y hemos podido hablar un poco de lo que les he comentado ahora, de la historia de estos grandes terremotos y cómo pueden afectar a las ciudades, siempre he tenido como preguntas, ¿y qué hacemos? O sea, las ciudades ya están construidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No?
Y la única respuesta que nos queda a nosotros es decir, cultura de prevención. Pero la cultura de prevención ya no la vamos a centrar en las personas adultas, ¿no? Porque ya tenemos una educación ya preestablecida y definida, tenemos una personalidad también ya definida. Entonces lo único que tenemos que hacer es trabajar con los niños, trabajar en la educación de los niños con una visión de gestión de prevención, con una visión de que puedan adquirir cultura de prevención. Entonces, es por lo tanto para mí, pienso que es importante poderles proporcionar documentos con los cuales ellos puedan aprender, ¿no? Y estos cuentos que te han mencionado pues, es algo que he venido haciendo, ¿no? Les he enseñado a través de estos cuentos, les he enseñado cómo deben actuar si ocurriera un terremoto, cómo deben prepararse en los colegios, cómo deben hacerlo en sus casas, y a la vez también en el caso de los volcanes, cómo es que no debemos acercarnos a los volcanes, porque es algo bastante crítico para las ciudades como Arequipa u otra que está en la región sur de Perú. Y otro libro que hemos trabajado también es el tema de aprender a no ensuciar las playas, ¿no? Cómo podemos recoger las botellas de la zona de playa, no contaminar la playa, etcétera, ¿no? Entonces, todo este material está disponible obviamente en el repositorio del IGP. Y tal como usted ha mencionado, pues, he terminado de escribir otro libro también que lleva por título Terremotos versus Sismos. Es un poco la contradicción, un poco para despertar la curiosidad de la población. Pero lo que recoge aquí es todas aquellas fases y reflexiones que he venido haciendo en estos 30 años que vengo trabajando en el tema de los terremotos y la prevención sísmica, ¿no? Para que la población pueda recoger estas frases y entender un poco más por qué es que tenemos que trabajar en adquirir una cultura de prevención, ¿no? Entonces yo espero de que realmente esto ayude a las personas a entender un poco más a los terremotos, ayuden a entender un poco más cómo debemos enfrentarnos a los terremotos, prepararnos a los terremotos, y también pues que mis colegas o la parte de academia o quienes trabajamos en gestión de riesgo podamos encontrar aquí algunas reflexiones, algunas frases que nos ayuden a entender que realmente hay mucho trabajo por hacer. Ahora, en el caso de los niños y con la presentación de estos cuentos que nos parecen en realidad una iniciativa muy interesante y sobre todo creo que es un aporte tanto suyo como el Instituto Geofísico del Perú, de su percepción, ¿cuánto captan los niños y que esto pueda servir justamente para esa cultura de prevención? Mire, en realidad donde hemos tenido experiencia de trabajar en colegios, en algunos colegios, ¿no? Con este material educativo que estamos conversando, y realmente es interesante cómo se puede interactuar con ellos, ¿no? Con los niños. Y es importante también ver cómo ellos pueden sacar a flote esa curiosidad que se tiene por tratar de entender de una manera fácil algo que muchas veces es difícil para los que somos mayores, ¿no? Y al final es un juego, ¿no? De pasión por hacer educación y un juego de saciar la curiosidad de los niños, ¿no? Y yo creo que lo hemos logrado, o sea, estos materiales educativos que hemos mencionado, ¿no? El sueño de un terremotito, 3 amigos y el terremotito, mi visita al señor Misty, el niño de plástico, ¿no? Y el último que hemos escrito, Terremotos y Sismos, yo creo que han sido tomados con muchísima responsabilidad por los profesores, en los colegios, ¿no? He tenido la suerte de saber que alguno de ellos ha sido utilizado dentro del colegio como parte del plan vector que desarrollan con los niños, ¿no? Y también se han hecho obras de teatro y se han hecho estas locuciones tipo novelas que se hacen para las radios, y ahora estamos trabajando en llevar todo esto al idioma quechua, ¿no? Con ayuda también de una colega. Pues yo creo que esto es importante y esperamos que en algún momento pues permita cambiar un poco la manera de pensar de nuestros niños y podamos realmente llegar a un momento de tener una cultura de prevención. Le agradezco y lo felicito por estas iniciativas que emprende usted en favor de los niños, ¿no? Y sobre todo en el conocimiento y en la labor de prevención. Nuevamente nuestro agradecimiento, ingeniero Hernando Tavera, por permitirnos esta comunicación con RCR, y le dejo los micrófonos para que pueda invitar a la conferencia virtual que va a tener lugar esta tarde, ¿no? Que además es una lección de vida, pero además está dentro de la cultura de prevención que ustedes están impulsando, ¿no? Sí, el día de hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos dos conferencias importantísimas que vamos a tocar el tema del terremoto del 3 de octubre de 1974, ¿no? Es un poco entender cómo es que ocurrió este terremoto y por qué este terremoto
es considerado un punto de quiebre de lo que fue Lima a lo que es Lima en este momento, ¿no? Y evaluar un poco el estado situacional del riesgo en el cual nos podemos encontrar. En esta reunión me acompaña el doctor Lizardo Feiner también, que es un historiador, que va a tocar un poco el tema de cómo el Estado pudo tomar en cuenta este terremoto para tratar de cambiar las políticas, ¿no? En los años 74, ¿no? Yo creo que espero que nos acompañen realmente y podamos aprender un poco más de los terremotos y entender un poco más cuál es la situación a la cual nos podamos enfrentar si se volviera a ocurrir un evento importante en el país. Ingeniero Hernando Tavera, ha sido grato conversar con usted, muy amable, muy gentil de su parte. Gracias también, muchas gracias. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.